Hola, soy José Felipe Escobedo Magallán y voy a presentarles nuestro trabajo que se titula Análisis y comparación de técnicas de procesamiento de señales electromiográficas superficiales del bíceps. Mis coautores son la doctora Adriana del Carmen Tellez Anguiano y el maestro en ciencias Gilberto Francisco Orozco Hernández. Tenemos que en México hasta el 2018 había más de 7.7 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 18.1% tenían la dificultad de mover o usar sus brazos o manos. Las señales electromiográficas superficiales se generan a partir de la contracción del músculo. En el caso de nuestro trabajo, para el sensado de estas señales se usaron electrodos superficiales tipo flotantes, que de acuerdo a la bibliografía consultada son los más adecuados cuando hay movimiento de la superficie. De acuerdo también a la bibliografía consultada, los métodos más usados para el análisis de estas señales son la transformada de Fourier, el periodograma, la transformada de Hilbert y la transformada de Wavelet, cada uno con sus ventajas y desventajas. La transformada de Fourier descompone la señal en sus componentes frecuenciales, pero para un correcto análisis estas señales deben de ser periódicas estacionarias. El periodograma o espectro de densidad de potencia se basa en la transformada de Fourier, pero es capaz de analizar señales estocásticas no estacionarias. La transformada de Hilbert es capaz de analizar en tiempo y frecuencia simultáneamente una señal, y la transformada Wavelet es capaz de analizar señales irregulares, asimétricas y con periodicidad variable. La correlación de Pearson es el grado de relación lineal paramétricas. Cuando dos variables tienen una correlación de Pearson igual a 0 o sin correlación, quiere decir simplemente que esta relación no es lineal, pudiera ser cuadrática o de algún otro tipo de función. La correlación de Pearson puede ser tanto positiva como negativa. En los trabajos observados, consultados, se observó que coincidían en que el ancho de banda en el que trabajaban las señales electromiográficas superficiales iba de 10 a 500 Hz, y también coincidían en que la frecuencia de muestreo debe de ser mayor o igual a 1 kHz. El objetivo general de nuestro trabajo es analizar las señales electromiográficas superficiales del bíceps con los métodos ya mencionados y aplicando la correlación de Pearson para saber cuál resultado es el más relacionado con el ángulo de flexión-extensión del brazo. Los objetivos específicos de nuestro trabajo son diseñar el circuito de acondicionamiento de las señales, diseñar el circuito para la digitalización y su envío a una computadora, realizar por lo menos 30 muestras del bíceps por cada ángulo de flexión-extensión, que en este caso se propusieron de 60, 90 y 180 grados, analizar las muestras con los métodos propuestos y obtener sus características estadísticas, clasificar manualmente las señales dependiendo del ángulo y aplicar la correlación de Pearson para saber de cada método cuál es el porcentaje de correlación con el ángulo de flexión-extensión del brazo. En esta diapositiva se muestra el esquema de la metodología realizada. Se quiso incluir a personas con discapacidad en el trabajo, pero lamentablemente por la situación de la pandemia no se ha podido. En esta diapositiva se muestra la fotografía del circuito de acondicionamiento diseñado y armado en PCB. Este circuito fue diseñado para trabajar en un ancho de banda de 10 a 500 Hz con un filtro de rechazo de la señal de 60 Hz y hubo una ganancia en 3 etapas de 256 a 25.600. También se incluye el microcontrolador que se encarga de digitalizar la señal y de enviarla por el protocolo de comunicación UART a un circuito. Este circuito se encarga de convertir el protocolo de comunicación UART a puerto serial para que pueda ser enviada la señal a una computadora por medio del puerto USB. Se observó que las frecuencias de corte reales del circuito son de 9.3 a 550 Hz, esto es el ancho de banda de trabajo, y el ancho de banda de rechazo de la señal de 60 Hz es de 5.4 Hz. Usando Python para el procesamiento de la señal y un generador de funciones
Para alimentar el circuito de acondicionamiento con señales senoidales, se comparó entre la señal de entrada y la calculada y se obtuvo un resultado de un ratio general de más del 99%. Para obtener las señales electromiográficas superficiales del bíceps de manera más rápida, se diseñó una interfaz gráfica en Python, en la cual el usuario puede poner el nombre del sujeto, el nombre del archivo en el cual quiere que se guarden los datos, el tiempo de muestreo, el puerto serial en el que está conectado el circuito de acondicionamiento, y también puede crear archivos CSV y XLSX para guardar los datos de la señal, y el archivo PNG para visualizar las gráficas de la señal. Después del muestreo, la interfaz despliega información del análisis de la señal usando el método de la transformada de Fourier solamente. Para todos los otros métodos se utiliza otro programa escrito en Python. Los archivos XLSX creados con la ayuda de la interfaz tienen los datos del muestreo de la señal y además resultados del análisis de la señal usando el método de la transformada de Fourier. Y además también tienen información extra como la fecha y hora en que fue tomada la muestra y el nombre del voluntario. Los archivos CSV creados con la interfaz solamente tienen los datos del muestreo de la señal. Los archivos PNG tienen graficada la señal de entrada del circuito de acondicionamiento y también la transformada de Fourier de la señal de entrada. Estas dos gráficas son una comparación entre diferentes ángulos de flexión del brazo. En el caso de la gráfica de arriba, la muestra se tomó con el brazo flexionado a 90 grados y en la gráfica de abajo se tomó con el brazo flexionado a 50 grados aproximadamente. Las dos se tomaron con un tiempo de muestreo de 1 segundo. Después del análisis por todos los métodos, se hace un segundo análisis, esta vez estadístico de los resultados, esto para obtener las características estadísticas de cada método. Después de tomar estas características, se clasifican dependiendo del ángulo de flexión en que se tomaron, y esto para poder aplicar la correlación de Pearson en cada una de las muestras. Aquí se muestra en la tabla de arriba el promedio de correlaciones de cada uno de los métodos en 150 muestras de 0.2 segundos divididas en 50 muestras por cada ángulo de flexión del brazo. Esto es 180, 90 y 60 grados. Y como se puede concluir, la transformada de Fourier es la que está más correlacionada con el ángulo, con 78.5%. Y como complemento también se midieron los tiempos de cómputo promedio de cada uno de los métodos, esta vez en 150 muestras de 10 segundos cada una, y como se puede observar, la transformada de Hilbert es la que tarda más, y el análisis estadístico sin ningún otro análisis es el que tarda menos. Aquí están las referencias. Y gracias por su atención.